Prepárate para adentrarnos en un misterio que te dejará helado, un caso que desafía la lógica y nos sumerge en los rincones más oscuros del alma humana. Hoy vamos a explorar la historia de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Un hombre cuya crueldad es tan escalofriante que hasta Wikipedia, el gigante de la información, titubea al narrar su historia. Más de 100 niñas confirmadas como víctimas, pero sus confesiones. Ahí se abre un abismo que nos lleva a pensar en cientos más. Colombia, Ecuador, Perú, un rastro de horror que nos obliga a preguntarnos quién era realmente este hombre. ¿Cómo pudo actuar impunemente durante tanto tiempo? Para comprender a la bestia debemos asomarnos al abismo de su infancia. Colombia, en la década de los 50, se desangraba en la violencia, una guerra civil que marcó a toda una generación. Un país donde la muerte rondaba en cada esquina, donde la vida era un tesoro frágil. Imaginemos a un niño, Pedro Alonso López, rodeado de esa violencia, de esa inestabilidad. ¿Podría ese ambiente turbulento haber sembrado las semillas de la oscuridad en su alma? Aunque por supuesto no hay estudios que puedan probarlo de forma concluyente. Lo cierto es que los detalles de su vida son escalofriantes. Su madre obligándolo a presenciar sus encuentros como prostituta, la expulsión de su hogar, por intentar abusar de su propia hermana, el abuso sexual que sufrió en las calles de Bogotá. Un ciclo de abuso que se repite trauma tras trauma. Experiencias que, si bien no justifican sus actos, nos ayudan a entender cómo la violencia puede moldear a un individuo, deformándolo hasta convertirlo en un reflejo monstruoso de la crueldad que lo rodeó. Y ese monstruo en ciernes encontró en la prisión un nuevo infierno. Encerrado por robo a los 21 años, López fue víctima de una brutal agresión sexual por parte de 4 reclusos. Un punto de quiebre. Es posible que esa experiencia lo haya transformado de víctima a victimario. Lo escalofriante es que López asesinó a sus agresores y la justicia lo consideró defensa propia. 2 años adicionales a su condena. Una respuesta que, vista en retrospectiva, parece casi una burla. Y así la bestia liberada antes de tiempo se adentra en la inmensidad de los Andes. Perú se convierte en su primer territorio de caza. López confiesa haber asesinado a más de 100 niñas indígenas buscando, según él, a las que tenían la mirada más inocente. Una afirmación difícil de comprobar. Las regiones remotas, la falta de registros oficiales, el misterio se vuelve aún más denso, más impenetrable. Pero hay una anécdota que nos da una idea de la brutalidad que se escondía tras la fachada de Pedro Alonso López. Una tribu indígena lo capturó, intentando secuestrar a una niña, su castigo, ser enterrado vivo. Una muerte lenta y agonizante, una condena a la oscuridad total. Pero el destino siempre impredecible intervino. Un misionero estadounidense convenció a la tribu de que lo liberara. López fue deportado a Ecuador y la pesadilla continuó. Y Ecuador, sin saberlo, se convirtió en el escenario de un horror aún mayor. Las niñas comenzaron a desaparecer. La policía, cegada por los prejuicios de la época, atribuyó las desapariciones al tráfico sexual. Una explicación fácil, una manera de mirar hacia otro lado. Una sociedad que no quería ver, que prefería ignorar la oscuridad que crecía en su interior. Hasta que la naturaleza misma, como un grito desesperado, reveló la verdad. Una inundación en Ambato desenterró los cuerpos de 4 niñas, sus rostros pálidos e hinchados marcados por la violencia. Un macabro hallazgo que obligó a las autoridades a confrontar la realidad, a aceptar que algo terrible estaba sucediendo. Y la sombra de Pedro Alonso López se cernió sobre Ambato, la ciudad, que sin saberlo se había convertido en su coto de caza. El terror, como una niebla fría, se extendió por las calles. Las familias vivían con el miedo constante, la incertidumbre de no saber si sus hijas serían las próximas víctimas. Pero en medio de esa oscuridad, una chispa de valentía se encendió. En la plaza Urbina, a plena luz del día, López intentó secuestrar a una niña. Imaginemos la escena, la multitud, del bullicio, y de repente un hombre que intenta arrastrar a una niña hacia las sombras. Pero la madre de la niña, con una fuerza sobrehumana, se aferró a su hija y comenzó a gritar pidiendo ayuda. La presidenta de la plaza, una mujer de temple, se unió a la lucha y juntas lograron retener a López. Un acto de valentía que demuestra que incluso en los momentos más oscuros la esperanza puede surgir en los lugares más inesperados. Un transeúnte conmovido por la escena se unió a la persecución y finalmente lograron capturar al monstruo de los Andes. Un monstruo que hasta ese momento había logrado esconderse a plena vista, camuflado entre la gente común. Pero la captura de López fue solo el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo aún más escalofriante. En la comisaría se encerró en un mutismo impenetrable. Se negaba a hablar, a colaborar, a mostrar siquiera una pizca de remordimiento. Un muro de silencio que escondía un abismo de horror. ¿Qué secretos se ocultaban tras esa mirada fría e impasible? Desesperados, los investigadores decidieron recurrir a una estrategia poco convencional. Un sacerdote, el padre Córdoba Gudino, quien ya conocía a López de su paso por prisión. La fe, la palabra de Dios como herramienta para penetrar en la mente de un monstruo.
¿Podría la religión, con su promesa de redención, abrir una grieta en la coraza de López? Y la estrategia funcionó. Ante la figura paternal del sacerdote, López se derrumbó. Comenzó a confesar, a describir sus crímenes con una frialdad que helaba la sangre, con detalles tan escabrosos que incluso el padre Budino, un hombre de Dios acostumbrado a lidiar con el lado oscuro del alma humana, no pudo soportarlo. Lo que emergió de esa confesión fue un retrato escalofriante de la mente de un asesino serial. No se trataba solo de la cantidad de víctimas, sino de la forma en que las elegía, cómo las abordaba, cómo las asesinaba. López confesó haber estrangulado a sus víctimas mientras las miraba fijamente a los ojos. Buscaba, según él, experimentar el placer más intenso, la excitación máxima en el momento en que la vida se les escapaba. Un sadismo extremo, un deseo de control absoluto sobre la vida y la muerte. Un monstruo que encontraba placer en el sufrimiento ajeno, que se alimentaba del miedo y la desesperación de sus víctimas. Tras su confesión, López fue sentenciado a 16 años de prisión en Ecuador. Un castigo que para muchos parecía irrisorio en comparación con la magnitud de sus crímenes. Y aquí es donde la historia da un giro aún más inquietante. Tras cumplir su condena en Ecuador, López fue extraditado a Colombia, donde lo internaron en un hospital psiquiátrico. Estaba realmente loco. ¿Era posible rehabilitar a un monstruo como él? ¿O acaso la locura era solo una máscara, una forma de evadir la justicia? Preguntas que aún hoy resuenan en los pasillos de la mente humana, preguntas que nos obligan a confrontar la oscuridad que se esconde en lo más profundo de nuestra naturaleza. Increíblemente, en 1998 López fue declarado sano y puesto en libertad. Desapareció sin dejar rastro, como una sombra que se funde en la oscuridad. La Interpol emitió una orden de captura internacional, pero el monstruo de los Andes se esfumó en la nada, dejando tras de sí un legado de terror y un sinfín de preguntas sin respuesta. Y ese el misterio continúa. ¿Dónde está Pedro Alonso López? ¡Oh! Sigue vivo. Ha vuelto a matar. La incertidumbre, como un fantasma, nos persigue, recordándonos que el mal nunca muere del todo, que solo se esconde esperando el momento oportuno para resurgir. ¿Y su madre? De hecho, ¿Cree que está vivo? su propia madre afirma que él sigue con vida, que su espíritu no se le ha revelado, como ha ocurrido con otros familiares que han fallecido. Una creencia popular que alimenta la leyenda del monstruo, la idea de que podría estar acechando en algún lugar, esperando el momento para volver a atacar. Mientras tanto, los Andes guardan silencio, como si escondieran un secreto demasiado terrible para ser revelado. Cientos de familias siguen buscando respuestas, justicia, un poco de paz para sus corazones rotos. La historia de Pedro Alonso López nos confronta con la oscuridad más profunda del alma humana, con la capacidad para el mal que todos llevamos dentro. Nos recuerda que los monstruos no siempre se esconden bajo la cama o en el armario, que a veces caminan entre nosotros con rostros comunes y vidas aparentemente normales. Un recordatorio escalofriante de que la línea que separa la civilización de la barbarie es más delgada de lo que pensamos y que en cualquier momento puede romperse. Pero esta historia también nos invita a reflexionar sobre las condiciones que pueden propiciar la aparición de estos monstruos: la pobreza, la violencia, el abuso, la falta de oportunidades. Factores que, si bien no justifican sus actos, sí nos llaman a construir una sociedad más justa, más humana, donde la infancia sea protegida y el horror no encuentre terreno fértil para crecer. La pregunta que nos quede y que quizás nunca tenga una respuesta definitiva ¿es el mozo de los Andes solo un producto de su tiempo, de un contexto social convulso? ¿O hay algo más profundo, algo inherente a la naturaleza humana que nos empuja a cometer actos de una crueldad inimaginable? Te invitamos a explorar el artículo de Wikipedia sobre Pedro Alonso López, a investigar, a sacar tus propias conclusiones y a recordar que la lucha contra el mal en todas sus formas es una tarea que nos compete a todos. Hasta la próxima inmersión, esperemos que en aguas menos turbias, aunque la verdad es que el abismo nos llama y siempre habrá misterios por resolver, historias por contar y sombras que acechan en los rincones más oscuros del alma humana. No olvides darle un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.